Hola, este es el primero de una serie de videos que muestran las funcionalidades del equipo Synology. Estamos trabajando con uno de los equipos de entrada que tiene dos bahías, es el DS218J, pero funciona igual para todos los equipos Synology. La primera parte va a ser la creación de usuarios. Vamos a arrancar como si no tuviéramos nada en la pantalla. Normalmente se ve así y la creación de usuarios se genera desde el control panel, que se puede hacer acá en este sitio o acá en este otro. En un video posterior vamos a mirar la configuración para conectarnos a el Synology como tal. Cuando yo selecciono el control panel me aparecen las diferentes opciones. Solamente nos vamos a concentrar en usuarios y grupos por ahora y vamos a ver que yo lo tengo en inglés, pero está el idioma basado en el navegador, en el idioma del navegador que estemos usando. Arranquemos con usuario y en usuario vamos a crear un usuario cualquiera. Vamos a usar un usuario de mi oficina en ese momento y desde usuario le voy a decir crear. Vamos a mirar la pantalla para ver que yo puedo crear o importar usuarios. Nos vamos a concentrar por ahora en la creación de usuarios. En usuarios voy a colocar el usuario Lizeth Martínez. Les recuerdo que el nombre no interesan las mayúsculas ni las minúsculas, pero se colocan así para que sean suficientemente bonitos. En la parte de descripción colocamos la tarea que normalmente hace esta persona. No tiene que ir nada. Se sabe si es obligatorio o no por el asterisco de color rojo que se ve acá. El correo soporte2@nexus.org.co. En este caso, este de soporte y el de Nexus están basados única y exclusivamente en que yo puedo enviarle una notificación a ese usuario para que inicie a trabajar la cuenta. En este caso, el servicio de correo está deshabilitado, entonces no lo vamos a habilitar. La clave tiene que ser de al menos 6 caracteres, aunque yo puedo generar una clave aleatoria que él me va a sugerir. No la voy a utilizar porque es muy complicada. Para este demo voy a usar una sencilla que es la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor no usen esa clave, que es una de las más fáciles de utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las otras opciones solamente está habilitada esta que dice deshabilitarle la opción de que el usuario cambie su clave. Esto es poco recomendable, el usuario debería estar en capacidad de cambiar su propia clave. Cuando le digo siguiente, vamos a la segunda serie de opciones. Estas opciones están basadas, en este momento el equipo está un poco lento y me dice que a qué grupos pertenece. Aquí me van a aparecer todos los grupos que tengamos definidos. En este caso solamente me interesa el grupo de usuarios. Le digo siguiente. Me dice que a qué volúmenes tiene permisos, en este caso solamente a datos y permiso de lectura y escritura. Si yo quisiera que no usara este, no sé si se dan cuenta que el 1 deshabilita la otra opción. Entonces quiero lectura y escritura en el volumen de datos. Siguiente, y me dice que si le va a colocar alguna cuota, en este caso no, pero si yo quisiera coloco aquí cuántos datos puede guardar ese usuario en ese sitio. Si le digo que 0 es ilimitado. Siguiente, y acá nos pregunta cuáles de las funcionalidades o de las aplicaciones que hay en este sistema podemos utilizar en ese momento. Le voy a decir que nos permita utilizar el escritorio y el File Station por ahora. Le digo continuar y lo último que me pregunta es si yo tengo que colocarle algún tipo de características especiales de descargas en velocidad, límites en velocidad de descarga y de subida de datos. Le coloco 0 para indicar que no hay ningún límite. Siguiente, me coloca el reporte de lo que acabamos de seleccionar y le digo aplicar y ya quedó creado el usuario. La siguiente parte es definir los grupos. Los grupos son iguales de sencillos. Vamos a ir a habilitarlo. Estamos esperando que él nos guarde la configuración de los datos. Ya terminó. Y aquí en el de la configuración de los datos sencillamente vamos ya no a usuarios, sino a grupos.
Y en grupos definimos qué grupos tenemos. Voy a crear uno nuevo que se llama el grupo de soporte. Este no interesa cómo lo coloque, normalmente lo colocamos bonito y solamente una más elegante. Esta no tiene absolutamente ningún requerimiento, la de arriba sí es obligatoria. Cuando le digo que es siguiente, en este momento nos dice a qué tienen acceso este grupo, le digo que a datos, me pregunta nuevamente por las cuotas, le digo que este grupo no tiene ninguna cuota y cuáles son las opciones de lectura y escritura o en dónde puedo trabajar. Entonces cuando le diga que sí, le doy siguiente y me pregunta nuevamente los límites de descarga y de subida de datos. Le voy a decir que sin. Recuerden que cuando le coloco 0 es porque no tengo ningún tipo de límite. Le digo siguiente, el resumen nuevamente de este grupo y después de que yo termino esto procedo a añadirle usuarios a este grupo o grupos al usuario, como prefiera. En este caso voy a seleccionar el grupo y le voy a añadir un par de usuarios, el grupo soporte. Si yo lo selecciono le puedo decir editar y miren que me aparece nuevamente permisos, cuota, aplicaciones, el límite de velocidad y este último botón que no lo habíamos visto que se llama editar miembros. Aquí es donde a este usuario yo le digo añádamele tal usuario. Cuando le digo añadir me aparece en la lista de usuarios, en este caso voy a seleccionar a Lisette para que me la añada y ese usuario va a aparecer listado acá. Esa es la forma de crear usuarios y grupos. Hasta luego.